Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Me convertí en una verdadera villana, segunda temporada, capítulos 53 a 60. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Seria despertaba cómodamente abrigada por Roach, quien a pesar de recordarle que tenía muchas cosas que hacer, terminó siendo convencida de quedarse un poco más en la cama, y cuando logró despegarse de él, decidió ir al templo a pedir a los profetas que le dejaran ver la última profecía, la cual curiosamente surgió el día de su desastrosa boda. Al leerla quedó impactada y confundida porque no entendía del todo a lo que se refería, pero fue sacada de sus pensamientos por el saludo repentino del duque Dietrich, quien le cuestionaba su visita. Seria sabía que él era un fuerte partidario de Lina e incluso se convirtió en un padre para ella, por lo que solo le dijo que fue a rezar, mientras el profeta se marchaba en silencio. Cuando ella se acercó a la insignia de los Stern, notó un aumento en el poder divino, y cuando acercó el collar comenzó a brillar, liberando más poder, cosa que terminó causando que el duque Dietrich cayera desmayado, mientras un humo negro salía de él. Una vez afuera, Seria le contaba lo que pasó a Lennon, aunque no podía dejar de pensar en lo que decía la profecía, y mucho menos en lo que había pasado cuando se acercó a la insignia de los Stern. Pero lo único que sabía es que no permitiría que Lina se hiciera con la reliquia, pensando en cómo podía apoderarse de otra que pudiera sustituirla, por lo que le preguntó a Lennon si podría ayudarla a conseguir una. Él en ese momento aprovecha a comentarle que tendrían que ir a la subasta, pero agrega que es un lugar ilegal, y sin importar eso, terminaron yendo, viendo cómo vendían esclavos e incluso terminaron llamando la atención, por lo que Roach, quien también había decidido acompañarlos, ideó un plan para distraerlos, haciendo que la atención cayera en Elliot. Pero para su mala suerte, Vivi, quien también los acompañaba, quiso ayudarle, y terminó gritando a todo pulmón que Elliot era impotente y que iba a buscar una reliquia para curarse, cosa que causó que dejaran de llamar la atención, o por lo menos eso pensaban, ya que a distancia un hombre ya los tenía en la mira, deseando arrebatarle todo a Roach. Seria estaba inmersa en la subasta, viendo pasar diferentes reliquias, cazando la que tuviera más poder divino, y cuando por fin vio una, rápidamente la compró, aunque al final terminó comprando más de una, encargándoselas a Vivi mientras iba en búsqueda de Roach, al cual terminó abrazando por la espalda, pero al tenerlo de frente inmediatamente se percató de que no era él, llamándolo Michelle. Momento en el que él pone su plan en marcha para poder separarla de Roach, intentando arrebatarle un beso, pero Seria no lo permitiría, decidiendo arrancarle un pedazo de su oreja con una mordida, para que así la soltara, mientras Vivi arremetía contra él desde su espalda, momento en el que Lennon llega corriendo a ver cómo se encontraba Seria, quien le termina diciendo a Michelle que fue él quien terminó cayendo en su trampa. Vemos cómo ellos lo habían planeado todo, ya que al oír el interés de Seria por conseguir una reliquia, Lennon aprovechó para comenzar a tenderle en la trampa, con la cual por fin podrían poner sus manos en Michelle, quien ya les había estado enviando suficientes problemas a la mansión. Vemos cómo Roach terminó acercándose a su hermano, cuestionándole si siempre se ha parecido tanto a él, además de preguntarle por qué le faltaba un pedazo de la oreja, cosa que Lennon amablemente le explicó, cosa que provocó que Michelle terminara siendo golpeado. Por otro lado, Seria estaba en la mansión terminando de arreglarse, cuando llegó Roach, todo preocupado porque Michelle intentó besarla. Por suerte, Seria pudo calmarlo, aunque él termina diciéndole que lo deje preocuparse por ella, ya que es de las pocas veces que puede hacer algo, comentándole que la ha visto más de una vez llorar en sus sueños, sintiéndose impotente de no poder ayudarla, preguntándole qué es lo que le está atormentando. Momento en el que ella no sabía qué decir, pero armándose de valor, le confiesa que sus pesadillas son causadas por una profecía que leyó, en la cual terminaban con su vida muy joven, por lo que Roach le cuestiona si él no aparecía, ya que no dejaría que eso pasara. Pero Seria le dice que en esa profecía él se había casado con Lina, cosa
que lo dejó impactado. Pero para calmar a Seria, él termina entregándole el anillo que cargaba en su collar, mostrándole que contenía una aguja con veneno, pidiéndole que si alguna vez él la traicionaba o incluso pensaba en hacerlo, lo usara para acabar con él, cosa que la dejó sorprendida. A la mañana siguiente, Seria hablaba con Lennon, quien disfrutaba de su comida y le terminó contando que Roach terminó comprando un castillo para Seria, que había sido hecho por el duque Dietrich para la santa, cosa que la sorprende. Y por otro lado, Callie seguía rechazando las cartas de parte de la familia de Seria, cuestionándose por qué ella nunca le contó todo lo que vivió con ellos, además de que le pregunta a su sirviente si tiene preparado lo que pidió para ella, cosa que él confirma, dejándolo solo con sus pensamientos, ya que al parecer no deja de pensar en Seria, quien en ese momento estaba en medio de una exposición de arte donde termina encontrándose con el segundo príncipe, el cual le cuestionaba cuándo visitaría a su madre. A sabiendas de que ellas dos no se llevaban nada bien, decide dejar la conversación, huyendo pero topándose por accidente con una joven, la cual termina reconociendo ya que era la que había salvado del ataque de los monstruos. Ella se presentó como Marceline Paulbas y estaba muy agradecida por su ayuda, aunque Seria mostró su humildad aceptando solo su agradecimiento como recompensa, pero sabía que en el futuro ella podría serle de ayuda. De repente Seria se quedó mirando cómo Roach seguía ocupado, pero Marceline, al ver la expresión de Seria, le dice que es la de una persona enamorada, cosa que la dejó pensando, haciendo que se cuestionara qué es lo que siente por Roach. Pero al final tuvo que regresar a la realidad, ya que primero tenían que solucionar otros problemas. De regreso en la mansión, decidieron bajar a la mazmorra donde tenían a Michelle, quien seguía inconsciente, pero Seria tenía un plan en mente, pidiendo que trajeran la insignia de los Stern y que la dejaran a solas, decidida a hacer lo mismo que hizo con el duque Dietrich, cosa que terminó causando un estruendo, llamando la atención de Roach, quien fue a verificar que Seria estuviera bien, la cual notaba el humo negro saliendo de Michelle, por lo que comenzó a sospechar lo que estaba pasando, y decidió corroborarlo, yendo al templo donde se encontró con el profesor de Lina, y volvió a usar la reliquia, causando que el profesor se desmayara, y volviendo a ver que salía ese humo negro de él, sospechando así mucho más de Lina. Por otro lado, en ese mismo momento, Lennon y Elliot llegaron al escondite de Michelle gracias a que Seria interrogó a los hechiceros que habían atrapado en la subasta. Y durante el cateo en la propiedad descubrieron un cofre idéntico al que retenía a Martha en la mansión, además de un escrito que hacía referencia a las sombras demoníacas. Información que terminó recibiendo Seria y Roach, quienes esperaban el despertar de Michelle, el cual había recuperado su apariencia normal y estaba sorprendido de que lo hayan sacado de sus hechizos, y más que rompieran los que había sobre sus subordinados. Pero sin importar eso, Roach comenzó su interrogatorio, cosa que parece no impresionar a Michelle, hasta que Roach le revela que saben que no es hijo ilegítimo de su padre, y que tanto su madre como él son hechiceros de una línea pura. Michelle, en vez de quedarse callado, agrega que él es igual que su padre y que también caerá en una sospecha constante de que su esposa lo deje, confesándole que ese miedo fue el que llevó a su padre a que contratara a su madre para que ésta jamás lo dejara, y que ansía mucho ver ese momento, el momento en el que caiga en esa locura. Pero Seria se acercó a él, por lo que Michelle se da cuenta de que todo fue culpa de ella, comenzando a cuestionarle por qué un Stern sin poderes pudo hacerlo. Seria le terminó pidiendo a Roach que la dejara con él porque quería interrogarlo, pero al ver su miedo, ella le termina pidiendo que confíe en ella, cosa que así hizo. Y Seria procedió a usar la reliquia, obteniendo información que le hizo sospechar aún más de Lina, pero usó tanto poder que terminó perdiendo el conocimiento. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector. Así podrán usar los emojis personalizados del Pato Lector.
así como tener una insignia que te destacará de los demás espectadores. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.